Estamos en la lectura del libro de Joyce Meyer y vamos por el capítulo número 11. Gracias por acompañarme. Confianza en ser un individuo. ¿Qué es la confianza? Se ha definido como la cualidad de afirmación que lleva a uno a realizar algo, la creencia que uno es capaz y aceptado, la certeza que hace que uno sea decidido, abierto y llano. Si usted piensa en cada una de estas tres definiciones, verá cómo el diablo ataca a quien muestre cierto grado de confianza. Las personas que han sido maltratadas, rechazadas o abandonadas generalmente no tienen confianza. Como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, esas personas tienen una personalidad vergonzosa y culpable y poseen una imagen muy pobre de sí mismos. El diablo empieza su asalto en la confianza personal, siempre que puede encontrar una abertura, especialmente durante los años vulnerables de la infancia, hasta cuando los niños están todavía en el vientre. Su meta última es la total destrucción de la persona. La razón es simple: un individuo carente de confianza nunca dará un paso para hacer nada eficiente para el reino de Dios o perjudicial para el reino de Satanás, y por lo tanto nunca cumplirá el plan de Dios para su vida. La espera de fracasos más el temor al fracaso igual fracaso. Satanás no quiere que usted cumpla el plan de Dios para su vida, porque usted es parte de su derrota última. Si él logra hacerle creer que usted es incapaz, entonces usted ni siquiera intentará comprender nada que valga la pena. Aunque haga algún esfuerzo, su temor al fracaso sellará su derrota, lo que debido a su falta de confianza probablemente usted espere desde el principio. Esto es lo que se conoce como el síndrome del fracaso. No importa cuántos planes maravillosos Dios pueda tener en mente para usted, pero hay una cosa que usted tiene que saber: la habilidad de Dios para hacer que su voluntad se cumpla en su vida está determinada por su fe en Él y en su palabra. Si usted realmente quiere ser feliz y tener éxito, tendrá que empezar a creer que Dios tiene un plan para su vida y que Él hará que sucedan cosas buenas en su vida mientras usted deposita su confianza en Él. El diablo quiere que usted y yo nos sintamos tan mal con nosotros mismos como para que no nos tengamos confianza. Pero acá viene la buena noticia: no necesitamos tener confianza en nosotros mismos. Necesitamos tener confianza en Jesús. Yo tengo confianza en mí misma solamente porque sé que Cristo está en mí, siempre presente y listo a ayudarme en todo lo que intente hacer por Él. Un creyente sin confianza es como un gran avión parado en la pista pero sin combustible. Se ve bien por afuera pero no tiene poder. Con Jesús en nuestro interior tenemos el poder de hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Jesús murió por nuestras debilidades y limitaciones, y Él desea impartirnos su fuerza y su habilidad si depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Él. En Juan 15:5, Jesús nos enseña este importante principio: separados de mí, nada podéis hacer. Una vez que usted aprende esta verdad, su respuesta a la mentira del diablo de lo que no puede hacer nada bien es tal vez: pero Jesús en mí sí puede, y lo hará porque confío en Él y no en mí mismo. Él me hará triunfar en todo lo que emprenda. Josué 1:7. O puede que el enemigo le diga: tú no puedes hacer esto, así que ni siquiera lo intentes porque volverás a fracasar como siempre. A lo que usted puede responder: es verdad que sin Jesús no puedo hacer ni una sola cosa bien, pero con Él y en Él puedo hacer todo lo que necesito hacer. Filipenses 4:13. Siempre que el diablo le recuerde su pasado, usted recuérdele a él su futuro. Si usted lee la Biblia hasta el final, verá que el futuro del diablo es extremadamente desolador. En realidad, él ya es un enemigo derrotado. Jesús lo venció en la cruz e hizo exhibición pública de su desgracia en el campo espiritual. Colosenses 2:15. Satanás está tomando tiempo prestado y él eso lo sabe mejor que nadie.
El único poder que Él tiene sobre nosotros es el que nosotros le damos creyendo en sus mentiras. Recuerde siempre que el diablo es un mentiroso. Juan 8:44. La mentira sobre la confianza en uno mismo. Todos hablan acerca de la confianza en sí mismos. Se ofrecen todo tipo de seminarios sobre la confianza, tanto en el mundo secular como en las iglesias. La confianza generalmente se refiere a la confianza en uno mismo, porque todos sabemos que necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos. Si es que alguna vez vamos a lograr algo en la vida, se nos ha enseñado que todas las personas tienen la necesidad básica de creer en sí mismas, pero eso es un concepto equivocado. En verdad, no necesitamos creer en nosotros mismos, necesitamos creer en Jesús en nosotros. Que no se nos ocurra sentirnos bien con nosotros mismos separados de Jesús. Cuando el apóstol Pablo nos instruye a no colocar nuestra confianza en la carne, Filipenses 3:3, él quiere decir exactamente eso. No ponga la confianza en usted mismo o en nada de lo que usted pueda hacer separado de Jesús. No tenemos que tener confianza en nosotros mismos, tenemos que tener confianza en Dios. Mucha gente se pasa la vida subiendo la escalera del éxito para darse cuenta cuando llega arriba que la escalera estaba puesta en el edificio equivocado. Otros luchan tratando de portarse lo suficientemente bien como para desarrollar cierta medida de confianza en sí mismos, solo para cometer repetidos fracasos. Ambas cosas producen el mismo resultado, vacío y miseria. He descubierto que mucha gente cae en una o dos categorías. 1. Nunca logran nada, no importa cuánto lo intenten y terminan odiándose a sí mismas a causa de su falta de logros. O 2. Tienen bastante talento natural como para alcanzar grandes cosas, pero se acreditan todo el mérito, lo que los llena de orgullo. De una u otra manera, son un fracaso a los ojos de Dios. La única persona triunfadora para Dios es el individuo que sabe que no es nada en sí mismo, pero lo es todo en Cristo. Nuestro orgullo y vanagloria tienen que estar solamente en Cristo. Él tiene que recibir toda la gloria, merecido crédito por cualquier éxito que logremos. En realidad, toda persona tiene confianza, fe. La Biblia lo afirma en Romanos 12:3. Todos nacemos con cierta medida de fe. Lo importante es dónde la colocamos. Algunos depositan la fe en sí mismos, algunos otros en otras personas, algunos en cosas, y también están aquellos que en realidad depositan su fe en Dios. No se preocupe por usted mismo, por sus debilidades o sus fortalezas. Quite los ojos de su persona y póngalos en el Señor. Si usted es débil, Él puede fortalecerlo. Si usted tiene alguna fortaleza, es porque Él se la ha dado. Así que, de todas maneras, sus ojos tienen que estar puestos en Jesús y no en usted mismo. Sin verdadera confianza en Jesús, se creará muchos problemas. A continuación, expongo una lista parcial. Número 1. Nunca logrará su potencial completo en Cristo, como hemos discutido en detalle. 2. Su vida será gobernada por el temor y vivirá atormentado. 3. Nunca conocerá el auténtico gozo, la plenitud o la satisfacción. 4. El Espíritu Santo sufre porque ha sido enviado para hacer cumplir el plan de Dios en su vida y no puede hacerlo sin su cooperación. Número 5. Abrirá muchas puertas de innumerables tormentos, odio a sí mismo, condenación, temor al rechazo, temor al fracaso, temor al hombre, perfeccionismo, complacerá a la gente, lo que le impedirá complacer a Dios, será controlado y manipulado por otros, etc. Número 6. Perderá la visión de su derecho a ser un individuo, el derecho a ser usted mismo. Este último peligro, el número 6, es el que me gustaría analizar ahora. En la primera parte de este libro hemos visto los demás puntos en cierta medida, pero este último punto es de suma importancia y merece ser considerado más detenidamente. Confianza en ser un individuo.
En 1 Corintios 3, del 16 al 17, Pablo nos enseña que todos formamos un cuerpo, aunque cada uno somos un miembro de ese cuerpo. En Romanos 12, 4 al 6 dice casi lo mismo, pero de diferente manera. Esta es una verdad muy importante, ya que vivimos una vida miserable y apagamos el poder de Dios en nosotros cuando tratamos de ser algo o alguien que no somos. Hemos oído decir con frecuencia que todos salimos de moldes diferentes, lo que significa que no hay dos personas iguales. ¿Qué tiene eso de malo? Nada. Dios tiene un propósito al crearnos a todos diferentes. Si Él hubiese querido que fuésemos iguales, nos habría hecho iguales. En cambio, nuestra exclusividad es tan importante para Él que hasta se llegó al extremo de darnos diferentes huellas digitales a cada uno. No es malo ser diferente. Ese es el plan de Dios. Todos somos parte de un plan, del plan de Dios, aunque cada uno de nosotros tenemos una función diferente porque somos individuos únicos. Yo defino al individuo como alguien especial que se distingue de los demás por sus atributos específicos o las características de su identidad que lo hacen único y distinto. Durante años yo me creía rara sin saber que era única. Y hay una gran diferencia. Sí, era rara. Eso era una indicación que algo no estaba bien en mí y que no se arreglaba como debía, mientras que mi ser único indica que no hay nadie como yo y por lo tanto yo tengo un valor especial. Usted tiene que creer que es un individuo único, especial y valioso. No trate de ser otra persona. Una de mis características es mi voz. La mayoría de las mujeres tienen voces suaves, dulces, pero la mía es profunda. Con mucha frecuencia, cuando alguien no me conoce, llama por teléfono, cree que ha atendido el hombre de la casa. No siempre me hacía sentir bien esa característica única. Es más, me hacía sentir insegura. Pensaba que mi voz era decididamente extraña. Cuando Dios me llamó para enseñar su palabra y empecé a darme cuenta de que algún día podría estar hablando públicamente y hasta tendría un ministerio radial, me aterroricé. Pensé que iba a ser rechazada porque mi voz sonaba tan diferente de la manera que yo pensaba que debía sonar la voz de una mujer. Yo me comparaba con lo que se aceptaba como norma. ¿Alguna vez se comparó a sí mismo con otra persona? ¿Cómo se sintió? No tenemos que compararnos con otras personas. Dejemos que Jesús sea nuestro ejemplo y aprendamos a reflejar la presencia y la personalidad del Dios que mora en nosotros. Los diamantes tienen muchas facetas. Dios es como un diamante impecable y cada uno de nosotros representa una faceta diferente de Dios. Él ha implantado una parte de sí mismo en cada uno de nosotros y corporativamente formamos su cuerpo. ¿Qué pensaría si nuestro cuerpo estuviese hecho solo de bocas u orejas o brazos, piernas? No tendríamos problema alguno para hablar y escuchar, cargar cosas y caminar. Pero, ¿qué pasaría con las demás funciones? ¿Qué desastre hubiera sido si Dios hubiera querido hacernos todos iguales? ¿Por qué luchamos tanto tratando de parecernos a otro en vez de disfrutar simplemente lo que somos? Porque nos creemos las mentiras del diablo. Le creemos hasta que escuchamos la verdad de la palabra de Dios y la verdad que creemos nos da libertad. La gracia de Dios nunca estará disponible para que usted sea otra persona. Él lo creó a usted para que sea usted, el mejor usted que pueda ser. Olvídese de intentar ser otra persona. Eso es siempre un error porque generalmente la persona que usted escoge para parecerse, la persona que lo tiene todo, no es como usted cree. Permítame darle algunos ejemplos. Ejemplo número 1. En un momento de mi vida creí que la esposa de mi pastor era la mujer ideal. Era y sigue siendo una mujer dulce, chiquita, agradable, rubia, suave para hablar, bondadosa, apacible y adornada con el don de la misericordia. Yo, por otro lado, tengo una voz grave, resonante y una personalidad directa y contundentemente que no da la impresión de ser muy suave, amable, mansa y misericordiosa.
Intenté ser de la otra manera sin lograr mucho éxito. Traté de bajar el volumen de mi voz y cambiar el sonido de la misma para que resultase más femenina, pero terminaba sonando ficticia. Esta señora y yo no nos llevábamos bien. A pesar de haber querido y tratado de ser amigas, no dio resultado. Finalmente tuvimos una confrontación que me reveló que al estar con ella me sentía presionada por querer parecerme a ella. Lo realmente interesante que ambas descubrimos fue que Satanás le había vendido a ella el mismo paquete de mentiras que yo había comprado. Ella estaba luchando por parecerse más a mí. Ella estaba tratando de ser menos frágil, más enérgica, encarar más directa y firmemente a las personas y las situaciones. No es de sorprenderse que no pudiésemos tener una buena relación. Nos sentíamos presionadas la una por la otra. Recuerde, Dios dijo que no codiciáramos, Éxodo 20:17. Y eso incluye la personalidad de otras personas. Ejemplo número 2. Mi vecina de al lado era una dulce joven dotada con varios dones diferentes. Cosía, atendía el jardín y envasaba vegetales, tocaba la guitarra y cantaba. Hacía manualidades diversas como empapelar paredes, pintar, escribir canciones. En resumen, todo lo que yo no puedo hacer. Como yo me consideraba rara, no apreciaba los talentos que sí tenía. Solamente pensaba en las habilidades que me faltaban y en todas las cosas que no podía hacer. Como Dios me llamó a enseñar y predicar su palabra, mis deseos eran diferentes a los de aquellas mujeres que conocía. Mientras ellas asistían a reuniones de decoración de interiores, yo estaba en casa orando. Me tomaba todo muy en serio. Me daba la impresión de que estaba pasando algo muy grave conmigo, mientras las demás mujeres estaban tranquilas, disfrutando de buenos momentos. Yo siempre me estaba comparando con ellas, sintiendo que algo no andaba bien conmigo. Esta clase de sentimientos se dan cuando la gente tiene una personalidad vergonzosa e insegura acerca de quién es en Cristo. Tuve que aprender a levantarme un poquito y divertirme, pero Dios estaba haciendo algo en mí que necesitaba ser hecho. Me estaba haciendo ver el enredo en que se encontraba la vida de otras personas y me estaba llamando a ayudarlas a salir de ese lío a través de su palabra. Tenía que sentir el peso y la gravedad de los problemas de otras personas. Me encontraba en un periodo de espera en el cual Dios me estaba usando. Fue un periodo de preparación en el cual crecí y me expandí durante años. Durante ese año decidí que era tiempo de convertirme en lo que llamé una mujer normal. Me compré una máquina de coser y tomé algunas clases de costura. Lo detestaba, pero me obligué a seguir. Tampoco me destaqué mucho con la costura. Cuando una persona no ha sido agraciada en un área, no es buena en eso. La costura fue una lucha terrible para mí. Me la pasaba cometiendo errores que me hacían sentir peor conmigo misma. Tomé bastantes lecciones como para coserle algunas cosas a mi familia, lo que obedientemente usaron. También decidí cultivar y envasar tomates. Estaba empezando a verse lindos, listos para cosechar, cuando una noche los atacaron los insectos, dejando agujeros negros en todos ellos. Pero yo estaba decidida a envasar tomates porque me había comprado todo el equipo para envasar. Fui al mercado y compré un montón de tomates. Trabajé y transpiré y trabajé hasta que metí todos aquellos tomates en los envases. Una vez más, detesté cada minuto de ese trabajo, pero pensé que así probaba que era normal. Por medio de estas experiencias dolorosas me di cuenta de que me sentía miserable porque Dios no me ayudaba a hacer aquello para lo cual me había creado. No tengo que ser otra persona, tengo que ser yo. Así como usted tiene que ser usted. Sea usted mismo. Usted tiene el derecho de ser usted mismo. No permita que el diablo le robe ese derecho. Si alguien que usted conoce es un buen ejemplo de cristiano, al manifestar el carácter del Señor o los frutos del Espíritu Santo, usted querrá seguir su ejemplo.
El apóstol Pablo instruye a los corintios a seguirlo a él, así como él sigue al Señor. 1 Corintios 11:1. Seguir el ejemplo de una persona es algo totalmente diferente de tratar de parecerse a ese individuo en la personalidad o en los dones. Lo animo enfáticamente a que piense en esto. ¿Acepta el hecho que usted no fue creado como otra persona? ¿Que usted es un individuo único? ¿Disfruta su exclusividad? ¿O está en guerra consigo mismo como estaba yo? Hay muchas personas peleando guerras internas, comparándose con casi todo el mundo que lo rodea y llegando a juzgarse a sí mismos y a los demás. Terminan pensando que deben ser como las demás personas o que las demás tienen que ser como ellas. Mentiras. Ninguno tiene que ser como otro. Cada uno tiene que ser la faceta del Señor que Él quiere que seamos. Individuos únicos para que corporalmente podamos lograr el plan de Dios y darle gloria a Él. Qué precioso capítulo. Y hasta aquí llegó este capítulo, pues los espero para el próximo y los invito a que puedan compartir este material, puesto que sin duda ayudará a muchas personas. Hasta pronto, un abrazo, bendiciones. Terrible para mí.